Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo estamos al filo de la semana. Esta semana tenemos, como siempre, ¿verdad?, pero muy diversos puntos. Empezamos por cosas muy sencillas. Lo primero es la participación de la mujer en las elecciones. Yo creo que hay que subir al 40% el número de personas. Y no ese 40%, bueno, ahora hay un 30%, no ese 30% en que cuentan de la misma manera los diputados suplentes que los diputados titulares. Debería haber un 30% de diputados femeninos, ¿verdad?, de diputadas en la Asamblea. Entonces, para lograr eso hay que garantizar al menos un 40% de género, es decir, que el 40% de los diputados oficiales, no de los suplentes, de los diputados oficiales vayan en una lista de mujeres, ¿verdad? Y 40% por lo menos, ¿verdad? Si son más, pues ahí depende de lo que la gente pida, diga, etcétera. Pero hay que garantizar que haya un 40%, o bien de mujeres o bien de hombres, dentro de cada lista, no solamente sumando listas de suplentes y titulares, porque ahí es muy fácil hacer la trampa de relegar a las mujeres al sector de los suplentes y al final no conseguir lo que se pretende, que es tener una representación femenina igualitaria con el número de población, o básicamente igualitaria, ¿verdad? Entonces hay que garantizar el 30%, pero solo lo garantizamos si ponemos un 40%, porque algunas pueden no salir elegidas, ¿verdad? Entonces un 40% es importante. Esa ley debería cambiar. Aquí que les gusta cambiar leyes a cada rato y que la Asamblea cambia aquí, cambia allá y a veces mete la pata cambiando, deberían agarrar estas pequeñas ideas humildes que les damos a algunos para lograr la igualdad con las mujeres, ¿verdad?, y la proporcionalidad adecuada. Otro punto que también parece sencillo, pero es importante, es el de morir con dignidad, ¿verdad? Es decir, ¿y a qué me refiero? Ha salido en los periódicos la gravedad del señor Mijangos. Está detenido, acusado de una serie de cosas. No vamos a entrar en el tema de la tregua. El problema, creo yo, de aquella tregua era especialmente que se hacía a espaldas de la gente, con muy poca claridad, con muy poca información, etcétera. Y eso no es bueno. Salieron algunos pequeños escándalos, que si tenían tele, que si tenían no sé qué, que los llevaban, los traían y tal. También han salido escándalos en la actualidad al respecto, de manera que tampoco es de rasgarse las vestiduras. Y los escándalos en la actualidad no se investigan, ¿verdad?, los que han salido. Pero este señor está muriéndose, o está muy grave. Y lo tienen en la cárcel, lo llevan al hospital, de nuevo lo vuelven a la cárcel. Un hombre enfermo que ya el tenerlo aislado de la sociedad, recluido para que no sea un peligro en el caso de que sea una persona peligrosa para los demás. Es decir, cuando ya esta persona es totalmente inofensiva, dejar a las personas morir con dignidad, cerca de la familia, arropado por el cariño de la familia, sea quien sea, Mijangos o cualquier preso, deberían ser mucho más humanos, ¿verdad? Es decir, miren, para ser buenos primero hay que ser humanos, ¿verdad? Es decir, si no somos humanos, al final, aunque hagamos cosas bien hechas, etcétera, nos acabamos desprestigiando y nos acabamos hundiendo en el desprecio de la población, porque la población quiere personas humanas en los gobiernos, ¿verdad? Siguiendo con estos temas ya más habituales que hemos tocado, ahora nos sorprenden, dentro de estos cambios de leyes que decíamos, el sistema de enjuiciamiento de las personas. Es decir, el señor ministro ha hablado de reformar el proceso penal y juzgar como estructura a las personas dentro de una estructura, no individualmente, sino realmente agrupándolos
habló de hasta grupos de 900 personas y una vez tipificados, estos son de tal región, de tal barrio, con tatuajes, sospechosos, etcétera. Entonces les juzgamos juntos a todos. Suponemos que son de las maras por los rasgos externos y ahí va una condena a 900. Bueno, a mí me parece una locura juzgar de 900 en 900, ¿verdad? Es decir, pero realmente es una opinión, esto de que es una locura, pero una opinión fundada en derechos básicos de las personas. Es tirando atarrayas de esa manera. Ya estábamos quejándonos de que estaban deteniendo por atarrayazos a la gente. Juzgar ya por atarrayazos me parece una barbaridad. Es decir, los delitos hay que individualizarlos. Incluso el que pertenece a una pandilla, aunque se le juzgue por pertenencia a la pandilla, las pertenencias son diversas y hay que especificar bien el tipo de delito por el que se le juzga a cada uno, etcétera, ¿verdad? Ahí tenemos un problema en el sistema judicial y tenemos un problema en el país porque no tener garantías judiciales a la hora de juzgar a la gente realmente desdice de un país. Se nos está acusando de ser un país cada vez más autoritario, etcétera. Eso no es bueno ni para el prestigio del país, ni para la economía, ni para la convivencia interna, aunque en algún momento parezca que da resultados, porque hay gente que está contenta con la tranquilidad que hoy es mayor en las colonias, etcétera. Pero el ir abusando cada vez más, tratando de juzgar injustamente, va creando poco a poco una resistencia y un desencanto de formas que no son las adecuadas, ¿verdad? Es decir, lo que tiene el país que crecer es en conocimiento, en capacidad de investigación, en persecución del delito, individualizándolo en las personas, etcétera. Realmente la gente puede estar contenta con la situación ahora porque los gobiernos anteriores fueron incapaces de funcionar adecuadamente con las leyes, ¿verdad? Incapaces. Es decir, estos presumen de capaces porque resuelven inmediatamente un problema, pero están creando nuevos problemas. Y los nuevos problemas, tarde o temprano, estallan, ¿verdad? Es decir, este es un problema fuerte, ¿verdad? Tal vez el discurso sobre el control de la violencia lo han ganado los que quieren controlar la violencia también con otro tipo de violencia, ¿verdad? Es decir, el discurso lo han ganado, pero a la larga ese discurso se afloja porque querer vencer la violencia con violencia conlleva siempre una serie de problemas de generación de cultura de violencia que acaban estallando después de otra manera, ¿verdad? Entonces, ojalá se reflexione sobre este tema porque realmente, como decía al principio, es una locura y le llama la atención a la gente. Estamos saliendo en los periódicos casi de un modo burlesco. A veces nos ponen como un ejemplo para otros países de América Latina en los que la gente también está desesperada por la violencia y por la incapacidad de las autoridades de enfrentar la violencia con medios racionales. Pero hay medios racionales, ¿verdad?, de enfrentar la violencia. Y hay también estructuras que deben cambiarse para mejorar, como la estructura educativa. A mayor educación, menos violencia, eso está demostrado, ¿verdad? A mayor seguridad social, menos violencia. Es decir, aquí desprotegemos a la gente, tenemos niveles altos de pobreza, etcétera, y hay reacciones violentas. La mayoría de la gente es buena, eso es real y cierto, pero hay reacciones de violencia porque no nos aplicamos adecuadamente en el desarrollo de las personas, ¿verdad? Ahí tenemos un problema. Dentro de esta situación de los presos, empieza también a haber rasgos de corrupción. Movir está acusando, Movir, el movimiento de víctimas de la violencia, está acusando a que se paga por visitas familiares y se pagan unas cantidades astronómicas. ¿Quién las cobra? ¿Por qué no se investiga eso? Es decir, es ya una denuncia que se ha repetido varias veces.
se ponen a veces cifras realmente fuertes. Bueno, esto hay que cambiarlo, ¿verdad? Vamos a ver, dentro también de estas situaciones está la amenaza de detención de un periodista que estuvo preso y que denunció el maltrato y casi tortura que se le somete a algunos presos o a la mayoría de ellos, no lo sé. Pero da la impresión que se le quiere volver a revisar su causa, ¿verdad? Y además por un juez sin rostro, de estos jueces normalmente nombrados en la nueva situación de dependencia del sistema judicial con el Ejecutivo, pues se le quiere juzgar ahí de nuevo, revisar su carta de libertad, digamos, está en libertad provisional, se le quiere revisar la situación. Todo el mundo sospecha que para volver a meterlo preso porque están molestos por lo que ha dicho de las cárceles. Si lo hacen, será una metedura de pata descomunal, porque mucha gente va a pensar que es una venganza y que no es fruto de un sistema judicial reciente. Termino muy rápido, ya se me fue el tiempo. Miren, un total de 16 países se ha reunido, la CEPAL es la Secretaría Técnica, para buscar formas de tributación que contribuyan al desarrollo de la población y bajen las desigualdades tremendas que hay en América Latina. El Salvador no está entre esos 16 países. A uno le preocupa el desprestigio del Salvador. Estar ahí es posible. Se pueden apuntar todavía. Ojalá las autoridades entraran ahí. Solucionar los problemas de desigualdad y de pobreza del país es la tarea mínima que un Estado decente debe hacer. Y reunirse con la CEPAL y otros 16 países sería importante para el país. Terminamos, creo que me he pasado un poquito de tiempo, pero aquí estamos. Estaremos de nuevo en la próxima semana. Al filo de la semana.